Sin duda que para los costarricenses la Basílica de los Ángeles es el templo más querido y este es el templo más hermoso, el templo de San Isidro de Coronado. Cuando a mí la gente en la calle me habla de templos bonitos y yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿para usted cuál es el más bonito? Bueno, la gente me habla de este templo. El templo de San Isidro de Coronado es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa de influencia neogótica, construida en la tercera década del siglo XX, constituye un valioso documento y testimonio de la historiografía de la arquitectura y la construcción en Costa Rica. Esta edificación como obra material logra trascender el plano urbano y constituye una imagen significante. Ha formado un elemento sin duda simbólico de la comunidad, es un ícono, genera sentimiento de pertenencia, que eso para mí es lo más importante de los templos del país. Posee valores de excepcionalidad, integridad y autenticidad que ameritan su protección. Por eso ha sido tan importante la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según decreto 33635-C del 16 de marzo del año 2007. Muy llamativo, porque uno hubiera creído que ese templo neogótico tiene más años de ser un templo protegido arquitectónicamente como patrimonio del país, pero no es así. Muy interesante lo que los pueblos de Costa Rica hicieron para tener estos templos. Imagínense el pueblo de San Isidro de Coronado en los años 30 del siglo pasado. Un pueblo pequeñito. ¿Cómo hizo para comprar toda esta armazón? ¿Cómo hizo la gente para llevar esa armazón desde San José hasta San Isidro de Coronado? Yo soy un amante de los bueyes, del boyeo, de las carretas. Y bueno, entre las cosas por las cuales hay que defender el boyeo es porque no tendríamos todos estos templos hermosísimos si no hubiera sido por el boyeo, porque fue con carretas, poquito a poquito. Imagínense con las carretas, con el tamaño de las carretas, los miles de viajes que hubo que hacer desde San José hasta San Isidro de Coronado para tener este templo a punto de ser construido. El esfuerzo que hubo que hacer desde antes. La iglesia está inspirada en el estilo gótico francés. Se hubiera usado una estructura de metal como la que había hecho el pueblo de San Ramón. Los planos fueron enviados de la casa Krupp en Alemania. En enero de 1929 los señores enviaron un presupuesto. El 1 de febrero de ese año se comunicó al pueblo que para el domingo 17 de febrero de 1929 se efectuaría el primer turno. Eso es lo otro que quiero destacar aquí, pasar de un tema a otro. ¿Cómo queremos suspender, cómo queremos nosotros eliminar las corridas de toros de los turnos? Si ninguno de estos templos hubiera sido posible sin turnos y sin corridas de toros. Así como hay que defender el boyeo, hay que defender las corridas de toros para quienes amamos los templos. Vea este órgano, es un órgano precioso. Mire este Jesús, solo hay dos en Costa Rica como ese Jesús. Hay uno en una comunidad del cantón de Mora, en La Fila, y está este Jesús vestido de sacerdote. El templo por dentro es muy majestuoso, pero jamás como lo es por fuera. Por fuera es impresionante lo que el templo suscita. Yo diría que también es importante el mantenimiento del templo por dentro. Esos vitrales que llegaron de Europa son muy hermosos, tienen una gran fuerza. Yo tengo también un libro de vitrales que viene en esta nueva colección de libros míos que usted puede adquirir. Estamos apartando las primeras colecciones, los vamos a publicar poco a poco porque son muy caros. Vamos a publicar 100 colecciones, cuando las vendamos publicamos más, así que usted nos ayuda si nos compra uno de estos paquetes con templos de todo el país. Usted puede llamar al teléfono 7205-0224,
0224. Este es un templo hermosísimo, un templo que genera sentido de pertenencia. No hay un símbolo en Coronado tan importante como este templo. Eso ocurre en todos los pueblos de Costa Rica. Todas las mañanas Dios se inventa de nuevo en el planeta Tierra. El planeta Tierra es un sitio pequeño para Dios, pero es el lugar de sus grandes acontecimientos. Lo tiene como campo de experimentación, lo tiene como espacio lúdico. Hay una explosión de luz que Dios propicia cada mañana. Todas las mañanas Dios se levanta con ganas de inventar los colores. Dios mete las manos al mar, las agita y luego las seca al viento. Con sus dedos Dios va dibujando, va pintando un discurso de colores. En cada flor hay una nueva erupción de Dios. La tierra se estremece con el surgimiento de cada flor. Yo no creo en un Dios que regaña y que reprende. No puedo creer en un Dios que castiga. Creo en un Dios que comparte, que convive, que celebra, que nos regala cada mañana y cada tarde esta fiesta de colores. Dios nace todos los días con el agua. A veces el viento lo hace nacer en un amarillo. A veces Dios no sabe si es mar o es lluvia, pero siempre se sabe flor abierta, novia del sol. Dios es tan grande, tan grande, tan grande que se viste de pequeño. Basta con ver las flores y las mariposas para celebrar la grandeza de Dios como artista. Convierte las flores en mariposas y las mariposas en flores. Las flores son mariposas petrificadas. Las mariposas son flores que vuelan. Es tan grande, tan grande, tan grande Dios, que se mira en cualquier flor, que se recrea en cualquier mariposa, que se cosecha a sí mismo en cualquier paisaje. Estamos con el padre Edgar Solano Bruno. Él es el único misionero trinitario que es costarricense. Aquí está la casa de formación, los primeros años de formación de sacerdotes y hermanos, de ambos, aquí. Sí, la vida religiosa compromete a personas que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Lo que llamamos hermano es cualquier hombre o mujer que ha hecho votos de pobreza, castidad y obediencia dentro de un instituto religioso o una orden religiosa. Ya por tener los votos nos unificamos en esa vida religiosa con el instituto al que pertenecemos. Sí. Somos uno ahí. Y hay quien, siendo hermano de votos, se ordena sacerdote. Entonces somos la mayoría de los sacerdotes religiosos que llegamos a la ordenación sacerdotal. Pero pasamos por ser primeramente hermanos religiosos. Usted tenía 24 años, había estudiado en la escuela Juan Rafael Mora, vivía en Pavas, había trabajado 5 años de voluntario en el Hospicio de Huérfanos de San José, hizo el colegio en el Técnico Don Bosco,
A los 23 o 24 años se encuentra un anuncito en el Eco Católico. Me encuentro un anuncio en el Eco Católico, te llamo a ser misionero entre los pobres de las Américas. Me llamó la atención, me reuní con el sacerdote, padre Carlos Gordon, y el padre Luis Murphy, que fueron mis primeros gestores, y aquí estoy. Sí. Ajá. Y usted fue el primer costarricense que se acercó a ellos. El primer costarricense. Y también entré en el primer grupo que tuvo esta casa de formación. Y usted, además, no hablaba inglés. Y ellos solo hablaban inglés. O algo chapuceaba. Ah, no, ellos chapuceaban español bastante bien. Claro, con un acento bien marcado, claro, pero hablaban este español también. Sí. Y usted decidió de una vez asumir ese compromiso. Después de hacer el proceso de discernimiento que venía por 5 años, el carisma de esta congregación me llamó la atención y entré. Desde que entré yo tenía en la mente, puesto que tenía 25 años, que si esto no era, pues de alguna manera me iba a dar cuenta rápido y iba a establecer mi proyecto de vida, ya sea casándome o soltero, lo que Dios me tenga previsto, seguramente casado, pero nunca me ha soltado el Señor, aquí permanezco en la lucha y estoy feliz. Sí. Ustedes compraron este lote, construyeron esto. ¿Usted estuvo en ese proceso o no? Estuve en todo ese proceso, porque aquí lo que había, estamos en Santo Domingo de Heredia, 250 metros al norte de la Cruz Roja. Aquí lo que había era el centro de artesanías del padre Delio Arguedas. El centro de artesanías del padre Delio Arguedas. Aquí vivía el padre Delio, muy querido, muy amado. Sí, sí, sí. Sacerdote confesor. Yo me confesé con él muchísimas veces cuando estaba en la catedral, en aquel confesionario que estaba así, mire usted. Sí. Y él confesando y confesando. Seguro todos los pecados míos se lo tenían así. Gran sacerdote, gran sacerdote. Y él tenía aquí un centro de artesanías. Centro de artesanías y de formación. Muchos de los vecinos sacaron costura, estudiaron algún tipo de carrera técnica en estos lugares. O sea que ya estaban las instalaciones. Ya estaban algunas de las instalaciones. Otras tuvieron que ser modificadas para convertirse en dormitorios para seminaristas. Y los sacerdotes, el padre Gordon que vino, Padre Gordon y el padre Luis Murphy. ellos, ¿qué hicieron? ¿Alquilaron? ¿Compraron? Primeramente se hizo el alquiler de un área y la compra de este edificio. Posteriormente se compró todo el bloque porque la casa tenía una proyección para convertirse en la casa de formación para toda habla hispana. Y Haití, que no habla hispano, no hablan español. Pero son hermanos nuestros de aquí mismo. Correcto. Y aquí aprenden el español cuando llegan. ¿Y por qué escogieron Costa Rica? Porque en Centroamérica y más en aquellos años, y todavía Había guerra. no había guerra, no había cierto terrorismo que había en los otros países. Y había guerra. Y guerrilla. Estamos hablando de los años 89, 88, por ahí. Por ahí. Entonces, todo eso proponía a Costa Rica, a pesar de que era un país más caro que los otros, como un país más estable políticamente, estructuralmente. Sí. Y usted empezó aquí la formación, ¿y cómo le fue? Bueno, ahí esa es otra pregunta. Había dejado desde los 18 años de estudiar, pasando por un ratito en la Universidad de Costa Rica, y decía yo, ¿será que no se me habrá derrumbrado el pensamiento? ¿Y qué hacía aparte de ser voluntario? ¿Vagabundeaba o trabajaba? ¿O No, trabajé, pero posteriormente la UNICEF me permitió trabajar ganando dinero, o sea, pagado, en ese mismo trabajo. La historia da vueltas muy bonitas. Sí. Y estaba trabajando en eso mismo de manera pagada. Y pues de ahí salí a los 25 años para entrar al seminario. Y ya el seminario es algo de tiempo completo. Estudias, aquí estás en el proceso de oración. No, y ahora que fuimos a traer este cito me di cuenta que la formación es de 9 años. 9 años, sí. ¿Usted estuvo esos 9 años también? Esos 9 años estuve. Sí. Sé que en la casa de formación los primeros años se hacen aquí. Pero luego, o sea, esta es la casa de formación para el inicio, pero luego se traslada creo que a México. Sí, de aquí de Costa Rica estamos en el pronoviciado, la parte de filosofado. Sí. Después brinca a México, lo que llamamos el noviciado, que es profundizar en nuestras raíces, nuestro carisma, y es donde la persona recibe el hábito religioso, que es el que yo porto en este momento. Esto no es una sotana, este es un hábito religioso de la congregación mía. Y después de que nos entregan el hábito y que hacemos votos temporales,
que serán renovados por 3 ocasiones antes de los votos finales. Después de que pase ese año en México, nos vamos para Colombia a estudiar teología, el teologado, y ahí llega la ordenación sacerdotal. En Colombia. En Colombia. Y usted hizo ese proceso igual, fue a México. En mi tiempo no estaban esas otras etapas, solo el noviciado. Aquí estuve en el filosofado, estuve el noviciado en México y regresé a Costa Rica a terminar la etapa de teologado. No existían las otras etapas. Nosotros éramos los primeros fuera de Estados Unidos que se estaban formando para ser trinitarios. Primero estuvo México, que son nuestros primeros hermanos norteamericanos. Bueno, ellos son norteamericanos, no estadounidenses que se formaron. Después estuvimos los de Centroamérica y por último están los de Suramérica. El padre Gordon ya era misionero trinitario. Ah, sí, claro, sacerdote, aventurero, misionero, ya está en el cielo, andando por todos los mercados y todos los países de Centroamérica, compartiendo con los jóvenes su visión, gran misionero. ¿En algún momento usted pensó que iba a salir? ¿Dudó? Eso es como que yo le pregunte a usted, ¿a veces no le ha gustado salir en carrera de su matrimonio? Sí. Eso es muy humano, todo es ser humano, pero lo que vale es decir, estoy en la lucha y Dios me confirma día a día en mi proyecto de vida. Y así hay que tomarlo, porque si uno se descuida, sí. ¿sabe lo que significa? Sí. Bueno, y cuénteme, usted después estuvo en México, creo que estuvo en México 9 años como sacerdote ya. Me ordeno sacerdote y mi primera misión es en Temascalapa, México. Ahí estoy como sacerdote 5 años en la primera misión en Temascalapa y posteriormente brinqué a Chimalhuacán 3 años más. Y después de esos 8 años me mandaron para Costa Rica nuevamente. Sí. Aquí ustedes tienen la parroquia de Puerto Jiménez. En México también tienen parroquias, ¿o qué? Sí, en México tenemos parroquias, tenemos en la historia de estos años de los que estamos hablando, sí, hemos tenido y entregado varias parroquias a la diócesis y actualmente tenemos 2 parroquias en México, activas. Cuando usted fue allá, ¿fue como párroco, fue como coadjutor? Como coadjutor o como vicario. Sí, como vicario. Bien, vamos a tener una cuarta parte de esta entrevista. En esta cuarta parte vamos a hablar del fundador de los misioneros trinitarios, que era un sacerdote vicentino, muy interesante. María responde a un designio divino. María es la esposa de la Iglesia Católica. María es el complemento de la Santa Eucaristía. El misterio de la Santa Eucaristía es un elemento fundamental de nuestra fe católica. El misterio de la Eucaristía marca nuestra fe católica. Compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, también compartimos la sangre y el cuerpo de su madre. Jesús es Hijo de Dios en nuestra fe católica y cristiana. La mitad de sus genes son de María, y la otra mitad provienen del Creador del universo. ¿Cómo no considerar sagrada a María? María también comparte su vida, su existencia, su asombro con nosotros desde la Santa Eucaristía. Al compartir la sangre y el cuerpo de Jesús, compartimos la sangre y la carne de su madre, partida en 2 por el dolor de ver a su Hijo en la cruz, fortalecida por saber de su resurrección, de su triunfo sobre la muerte. Jesús fue concebido y creció en el vientre sagrado de su madre. Su madre es el otro ser humano que nunca podrá ser desprendido del misterio nuestro de la fe, de ese hombre Dios, de ese Dios hombre que es nuestro Señor Jesús. María responde a un designio divino.
es el ser humano escogido por Dios. Es la mujer llamada por Dios para cumplir su destino humano, su misión suprema. Esta es la historia del templo metálico de la parroquia de las Mercedes de Grecia. Esta es la historia del trabajo de una comunidad. Este templo es un monumento al esfuerzo de la gente. El templo fue adquirido gracias a un contrato con una empresa belga. Devolvámonos al siglo XIX. En 1881 se techó con madera y teja el antiguo templo, pero hubo constantes desplomes y agrietamientos serios en la construcción. El terremoto del 3 de marzo de 1882 dañó de forma irreparable el templo, de manera que hubo que hacer el esfuerzo de iniciar este templo. El obispo de la diócesis de San José, Monseñor Bernardo Augusto Til, en 1888, nombra como cura párroco de Grecia al padre Carlos María Ulloa. Le puede parecer un nombre conocido, sí, es el nombre de un hogar de ancianos, es un sacerdote muy importante de la historia de nuestro país. En 1889 el padre Ulloa dice que con el temblor más reciente ya definitivamente el pueblo no se puede quedar con el templo que tiene. Definamos detalles de la historia. En 1892 empezaron a llegar las primeras piezas de hierro a Limón. Fueron transportadas en ferrocarril hasta Alajuela y de Alajuela a Grecia fueron transportadas por carreta. Eran transportadas con carretas tipo cureñas. Se les colocó hierro en las ruedas y en los ejes por los malos caminos. ¿Qué es lo que me llama más la atención? Bueno, que el pueblo tuvo que pedir ayuda y el gobierno de la República, don Rafael Iglesias Castro, designa a un ingeniero. El primer ingeniero fue Manuel Dengo, que es el abuelo del ingeniero Jorge Manuel Dengo, fundador del ICE. Y también designa a Lucas Fernández. Bueno, el ingeniero Manuel Dengo enferma y entonces después es Lucas Fernández el encargado de los trabajos de armar este templo. Llegó a Grecia un 12 de marzo. En octubre de 1896 ya la iglesia estaba armada. Don Lucas también se encargó de la construcción de las aceras y las gradas. Solo faltaban las puertas, las ventanas, las escaleras para las torres, el coro y las canoas de los techos. También don Lucas supervisó todo lo que tiene que ver con la escogencia de la madera. Del siglo XIX es este templo precioso que yo acabo de escogerlo para que sea la portada de la caja de los libros donde vienen más de 3.000 templos de Costa Rica. Usted puede llamar ya al teléfono 7205-0224, 7205-0224. Compre por favor nuestra colección de libros.